Le doy la bienvenida al primer curso o primera lección del curso de Teología Ministerial. La bienvenida a todos los alumnos que se han inscrito en este curso de Teología y que van a estar compartiendo conmigo durante 12 sesiones en video, ¿ya? Y vamos a estar mirando las distintas temáticas que este curso presenta. Primero quiero indicarles que el objetivo principal de este curso apunta directamente a una administración práctica en la vida de los creyentes. Yo diría que eso lo podríamos definir lo que es teología ministerial para nosotros. Es decir, una administración espiritual a la vida de las personas. Y para eso es necesario conocer el ser humano. Por lo tanto, nosotros vamos a estar hablando en este curso de distintos conceptos. Primero los conceptos teológicos, bíblicos, que sustentan todas las afirmaciones que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Y lo que vamos a estar enseñando en este curso. No hay ninguna cosa que no sea y que esté apuntando a lo que es la vida del ser humano, especialmente de los creyentes, ¿ya? Las diversas temáticas que vamos a estar tomando nosotros en este curso ya son varias. La primera tiene que ver con los conceptos básicos en la administración de las personas. Esto tiene que ver, vuelvo a redundar un poco, en conceptos teológicos, conceptos bíblicos, ¿ya? Luego vamos a entrar a ver todo lo que es un poco el lenguaje, vamos a definirlo, vamos a ver lo que es el lenguaje espiritual, vamos a hablar del mundo espiritual, ¿ya? Vamos a ir hablando de qué manera el espíritu, ¿no es cierto?, habla, ¿no? De qué forma, vamos a descubrir de qué manera nosotros los hermanos podemos ir viendo cómo el espíritu del hombre nos habla. Y eso yo creo que es importante, que podamos irlo viendo. Y así vamos a ir lentamente entonces nosotros entregando estos conceptos, ¿ya? Y estas enseñanzas. ¿Qué les pido? Sí, que estén atentos, ¿ya? Que a través del WhatsApp ustedes me puedan hacer las preguntas que son necesarias, ¿ya? Entienda que este curso es grabado, por lo tanto, si usted me hace una pregunta, se entenderá que en la siguiente lección yo le voy a responder la pregunta que usted me hace, ya sea a mi correo o a mi WhatsApp, ¿ya? Entienda también usted que este curso se está entregando a través de Jesús Te Llama TV, ¿no es cierto?, Puerto Montt, donde este super canal de YouTube se puede suscribir. Usted, todo lo que tenga, ¿ya?, me la va a hacer llegar entonces vía WhatsApp, ¿ya?, a mi correo, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, a veces hay comentarios que se pueden hacer también dentro del canal, ¿ya? Espero que podamos vivir una instancia hermosa en el Señor, entregar algunas cosas que de verdad hoy día en la Iglesia de Cristo son necesarias y hacen falta. Debo aclarar algunas cosas. Tal vez usted va a escuchar, si es que es creyente de alguna congregación que no es la nuestra, puede a lo mejor que algunos creyentes se sientan a lo mejor confundidos, ¿no es cierto?, sorprendidos. Yo creo que usted entienda que lo que yo voy a vertir en este curso está basado en toda la enseñanza bíblica, ya, en las doctrinas básicas del cristianismo. Está basada también en la experiencia que como ministro de Dios en cuanto a todo lo que tiene que ver con liberación, mundo espiritual, guerra espiritual y todo eso, y aparte de las gracias de Dios que están en uno, las cuales Dios me ha ido enseñando, el Espíritu de Dios me ha ido enseñando algunas cosas que yo he ido a través de los años corroborando y dándome cuenta que estas cosas son así, que funcionan, ¿ya? Y si usted las hace, le van a funcionar, porque están justamente sustentadas en una verdad bíblica y teológica. Por lo tanto, no debe tener una actitud, digamos así, como porque uno siempre examina como el espíritu del predicador o del maestro. Es como que uno empieza como a probar el espíritu. Lo puede hacer sin problema. Yo no me hago drama si usted me prueba el espíritu, ¿ya? Porque soy un convencido y he visto el fruto de la enseñanza que Dios me ha dado y la he visto en la vida de los demás. Así que eso es la garantía de que lo que yo instruyo o enseño, ya, viene de parte del Señor. Trate de no hacer cosas que no corresponden, como maldecirme, ¿no es cierto?, menospreciarme, lo que sea que usted quiera hacer,
Ya, de hecho ya Dios está guardando mi alma, mi vida, protegiéndome de todo lo que yo voy a hablar. ¿De acuerdo? Ya, vamos entonces, entremos en materia, ¿qué les parece? Ya, vamos a ir a la primera temática de este curso. ¿Ya? Y son algunos conceptos básicos que necesitamos para ministrar vida. Por ejemplo, es muy diferente ministrar a una persona no creyente que a un creyente. Es decir, una persona que no es un hijo de Dios a un hijo de Dios. Primero porque el hijo de Dios, por ser hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios. ¿No es así? Como dice la Biblia, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu y por la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Ya? Y ese Espíritu de Dios nos hace hijos de Dios. Entonces, ministrar frente a esta, digamos, a esta naturaleza de un hijo de Dios distinta a la naturaleza de un hombre natural, de la persona sin Dios. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero que usted entienda que para poder ministrar la vida de un creyente, ya necesitamos entender varios conceptos, y entre ellos son los que vamos a ver. Entonces, el primer concepto que quiero yo aclarar es el concepto de la salvación. Bueno, el concepto de salvación viene del griego sotería, que significa liberación, preservación, salvación, resguardo y seguridad en general. Esto como que lo tradujeron en la Septuaginta, en la Biblia que hicieron los judíos, ¿no? de la Tanaj. Y también es la manifestación del poder de Dios para liberarnos de la servidumbre y esclavitud del pecado y de la condenación por medio de la fe en Jesucristo y alcanzar perdón y vida eterna, según Romanos 1, 16 y Efesios 1, 13. Es decir, el tema es así. Los seres humanos, ya, que fuimos creados por Dios según el Génesis, y en comunión con Dios, en la cual Dios le entrega un único mandamiento a Adán y a Eva en el huerto, en el paraíso, donde le dice que todo lo pueden hacer, todo pueden comer, pero no del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque si comen de ese árbol, ¿no?, van a morir. Y aquí es donde emerge entonces la serpiente, la Nahash, ¿no?, que viene a sisear y a hablar con Eva, donde la convence, la seduce y la convence para que ella coma del fruto. Al hacer esto a Eva, ella queda entonces como una transgresora, y al participar su marido del mismo pecado, también queda como un transgresor. De ahí en adelante entonces ese pecado de desobediencia al mandamiento de Dios se comienza a transmitir entonces en toda la genética de esa pareja, en sus hijos, en sus nietos y así a toda la raza humana. Por lo tanto, toda la raza humana tiene esa conformación de una naturaleza transgresora, de una naturaleza que pecó. Por lo tanto, Dios determina en Génesis 3.15, ¿no es cierto?, una esperanza y una promesa para los humanos. ¿Y cuál es? Que un hijo de hombre nacido de mujer va a herir, ¿no es cierto?, a la serpiente, ¿ya?, y la va a vencer y va a liberar entonces al hombre del yugo de la serpiente. Primero porque, como dice Pedro, ¿no es cierto?, en su carta, de que aquel que es vencido del pecado es esclavo del pecado. Es decir, como ellos obedecieron a la serpiente y desobedecieron a Dios, ellos siguen bajo la condición de estar bajo el gobierno de Satanás, ¿ya?, y también esclavos de su pecado. Y esa es la condición de todos los hombres. Esto no es un tema religioso, es una verdad, ¿de acuerdo? Consecuencia, los budistas, los confucianistas, los taoístas, los sintoístas, los musulmanes y todas las demás razas o todas las demás religiones, todas y cada ser humano está en una condición de transgresión. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres transgredieron el mandamiento de Dios. Bueno, y de ahí en adelante entonces todas las generaciones han cometido igual pecado y transgresiones, a lo mejor no a la forma de Adán, pero sí han seguido cometiendo otros tipos de pecado, quebrantando otros tipos de leyes y de mandamientos de Dios, y hoy día el mundo es el resultado de esa condición. ¿De qué manera entonces Dios saca al hombre de esa condición? ¿Cómo liberta al hombre primero de la autoridad del diablo sobre el hombre? Juan dice en su carta, en la primera carta de Juan, ¿cierto?, en el capítulo 5, de que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice
de que estamos bajo la potestad, ¿no es cierto? Somos esclavos de la potestad o gobernados por la potestad del aire, ¿no? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, acá hay un tema de esclavitud, hay un tema de cárcel, hay un tema en el cual el hombre necesita, sí o sí, salir de ese estado. ¿Ya? En consecuencia, Dios determina la forma cómo puede libertar a ese hombre que se equivocó, que, ¿no es cierto?, que erró al blanco, ¿no? A esa distorsión moral, ¿ya? O a esa fuente, ¿no es cierto?, que genera y produce una actitud agresora de los leyes y de los mandamientos del Señor. Por eso que la palabra pecado se define como eso, como errar al blanco, ¿no? Que viene de la palabra griega amartia. Entonces, esta distorsión moral que trae el ser humano necesita ser restaurada, necesita ser, en cierto aspecto, sanada. Y aquí entonces es donde emerge el concepto de salvación. De salvar al hombre entonces, ¿de qué cosa? Salvarlo de la condición de ser un pecador. Entonces el hombre comete actos concretos de mal, de pecado. Actos de desobediencia a la ley de Dios. ¿Ya? Además el pecado es como dijo Pablo, que él queriendo hacer lo bueno descubre que en su naturaleza, en sus miembros, hay una ley distinta que lucha contra la ley que él quiere que se establezca en él, que es la ley de Dios, pero en su naturaleza hay una ley que es contraria. Y él descubre entonces que hay una ley del pecado. Y ahí es donde dice, ay, pobre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la salvación apunta a eso, por eso que es salvación, liberación, sanidad, es una obra completa. Y eso es entonces que hay que entender que un hijo de Dios sale de esa condición, ¿no es cierto?, de ser trasladado del pecado, las tinieblas, al reino de Jesús, al reino de su amado Hijo, donde Dios entonces nos da su espíritu y somos hijos de Dios. ¿Estamos? Estamos claros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el proceso que todo creyente debe vivir? Aparte de, obviamente, tener la vida eterna, ¿no es cierto? Porque si tiene el Espíritu de Dios dentro, ese Espíritu es eterno. Por lo tanto, se infiere, ¿no es cierto?, que en el hombre hay eternidad. Y que si ese hombre muere, ¿no es cierto?, físicamente, sigue en la eternidad con Dios. Pero para vivir con Dios, el hombre tiene que tener unas condiciones, como cuál, tener la imagen de su Hijo, la imagen de Jesucristo. Los que Dios va a salvar son los que tienen la imagen de Jesús. Es decir, que tienen el carácter de Cristo, que han ido siendo, ¿no es cierto?, regenerado y restaurado en su vida, en su naturaleza. Por eso cuando se habla de regeneración, apunta directamente que es como hacerlo de nuevo, o nacer de nuevo, como un nuevo nacimiento, ¿no? Como una regeneración espiritual, ¿ya?, para libertarnos entonces de la muerte espiritual. Entonces esta regeneración indica un nuevo estado de cosas del nuevo hombre, ¿no?, de un hombre que tiene el Espíritu de Dios, que comienza a caminar y a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, ¿no es cierto?, a madurar, a servir, a obedecer a su Padre, que es Dios. ¿Ya? Entonces, este renacer, o este anagenaz, o ana, que quiere decir otra, y la palabra genao, que quiere decir nuevo, es engendrar o hacer algo nuevo. Eso tiene que ver con regeneración. Entonces, Dios va formando en nosotros a un Jesús. Entonces, cuando el Señor suba, va a haber puro Jesús que va a ir subiendo para estar con Él al lado de Jesús, compartiendo la herencia que Dios tiene reservado a los que han perseverado hasta el fin. ¿Ya? Y para eso tiene que llevar gente con un carácter santo, gente que se apartó, se separó para Dios, quien comenzó a buscar, ¿no es cierto?, y a obedecer el mandamiento de ser santo como vuestro Padre en los cielos es santo, es decir, comenzar a buscar la santidad y alejarse del pecado del mundo y vivir para Dios. Dedicado, consagrado, apartado. Si nosotros vivimos en eso, en ese estado, ¿no es cierto?, de estarnos apartando y venciendo pecados, derrotando pecados, buscando a Dios
y santificándonos, entonces estamos viviendo el proceso de una santificación. ¿Ya? Y hay algo interesante que también quiero tocar con ustedes. Y si ustedes se han percatado y han sido agudos en cuanto a lo que yo estoy diciendo, la Biblia también nos habla, ¿ya? A ver, no es que la Biblia nos hable, sino que yo veo que la Escritura en sí, la Biblia, es un libro jurídico. Tiene un aspecto, yo diría, fuertemente jurídico, es un libro jurídico. Del momento que habla de leyes, que habla de decretos, que habla de, ¿no es cierto?, de actas, que habla de mandamientos, son conceptos jurídicos, conceptos legales. Y yo he descubierto con la administración, con los años, que los creyentes no vemos mucho este aspecto. Pero es tan importante, ¿no? Porque a veces el énfasis, sobre todo por ejemplo cuando Jesús enfrenta a Satanás, y ¿no es cierto?, le dice escrito está, escrito está. En el fondo son dos personas, uno que es abogado está hablando en términos jurídicos, está escrito, como diría alguien, como dice el Código Penal en su título quinto, ¿no es cierto?, artículo cuarto, párrafo tanto, dice esto, ¿no?, que estas cosas no se pueden cometer y que son sancionadas. Entonces, la palabra del Señor en sí nos revela las leyes de Dios, leyes naturales, leyes espirituales y un sinnúmero de conceptos legales que nosotros los hombres debemos y los cristianos debemos vivir. Ahora entienda usted, cuando Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Dios nos habla a nosotros a través de Pablo, cuando Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han, ¿no es cierto?, aceptado a Jesucristo, ya ellos ya no viven conforme a la carne, sino dicen conforme al Espíritu. ¿Ya? Y aquí habla de dos conceptos legales en el libro romano. El primero habla de la ley del pecado y de la muerte, que apunta directamente a la ley de Moisés. Una ley que debía darle al hombre vida, resultó muerte. Resultó descubrir una naturaleza de pecado en el hombre. Y eso es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Esa ley mata al hombre, en vez de salvarlo lo mató. Pero luego se introduce una ley que yo pocas veces la he escuchado en los predicadores y en los maestros de la Escritura, que es la ley de vida en Cristo. Nosotros los cristianos estamos regidos por una ley. Así como los judíos estaban regidos por la ley de Moisés, nosotros estamos regidos por una nueva ley, que es la ley de vida en Cristo. Ley de vida en Cristo. Por lo tanto, esta ley de vida en Cristo indica que las conductas humanas, que las actitudes humanas con respecto a Dios están regidas por esa ley, que es la ley de la fe en Jesucristo. Y no la ley de Moisés, que es la ley de las obras. ¿De acuerdo? En consecuencia, esta nueva ley también me significa que hay mandamientos, que hay decretos, ¿no? Y que yo debo conocer. Por eso que cuando Jesús habla en Juan, desde el capítulo 15, 14, 15 en adelante, Él comienza a hablar y Él dice, ¿no?, que el que guarda mi palabra, ya ese es el que me ama. Cuando Jesús habla en Gálatas de que los que han, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo ha trabajado en él y manifiestan el fruto del trabajo del Espíritu Santo, que son el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Todas esas cosas, dice, contra tales cosas no hay ley. El amar a tu hermano es el mandamiento que Dios te da. Un nuevo mandamiento os doy: amaos los unos a los otros. Ama a tu hermano. Si los cristianos solamente nos dedicáramos a ese mandamiento, cumpliríamos toda la ley de vida en Cristo. Pero nosotros hacemos cualquier cosa, armamos cualquier farándula, hacemos cualquier cuestión tratando de que es cristianismo, pero básicamente los conceptos jurídicos y legales que establece tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
son leyes, no son teorías, son leyes. Es decir, existen, están allí presentes, ya sean leyes espirituales, leyes físicas, leyes psicológicas, leyes biológicas. Son leyes, existen, son reales. Así como la ley de la gravedad, también todas las demás tienen el mismo tenor. Por lo tanto, la Biblia en sí tiene es un libro judicial, es un libro jurídico, donde yo debo comenzar a aprender cuál debe ser la conducta que yo debo vivir conforme a la ley de vida en Cristo, ya que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que nos ha libertado, porque la otra ley nos mataba, esta nos da vida. O sea, se llama ley de vida en Cristo. Y la ley que viene de Dios establece la voluntad de Dios. Por eso cuando uno cumple los mandamientos, cumple el aspecto jurídico de la Escritura, usted agrada a Dios. ¿De acuerdo? Ya, hasta aquí ya tenemos... ¿Por qué es importante considerar este tema del legalismo? No, esto no confundir con el legalismo, que es otra cosa. ¿Ya? Pero toda esta legalidad, ¿no es cierto?, que está en la Escritura, nos permite a nosotros entender algo, un principio importante. Primero, el principio de la creación. Toda criatura que Dios ha formado y ha creado, la ha establecido, Dios le ha dado una misión con objetivo, propósito. O sea, decir, a cumplir una tarea, una función en una posición que no puede ser alterada. Mover que la Tierra gire de determinada forma permite la supervivencia de toda la especie humana y de todos los seres vivos. Pero basta que la Tierra gire algunos grados y se desata la hecatombe. Basta que el Sol deje de alumbrar y cumpla su propósito para que venga una catástrofe. Basta que la Luna altere su órbita alrededor de la Tierra para que las mareas sean afectadas. Por eso que ellos, estos elementos, estas creaciones de parte del Señor, ¿ya?, también tienen algunas actitudes morales, como por ejemplo la lealtad. El Sol con la Luna se tiene lealtad. Ninguno ocupa el lugar del otro, está junto al otro y permanece allí fijo, cumpliendo el propósito, la función y la posición de la cual Dios estableció sobre ellas. Por eso que dice la Biblia que Dios sujetó todas las cosas por su palabra. Todo ser creado, toda creación está sujeta a la ley y a la palabra de Dios. Por eso que todo el cosmos, todo el universo entero, toda su creación está sujeta a leyes. Y todo funciona en base a eso. Por eso es que es importante entender el aspecto legal de la Escritura, ¿no? Que no es solamente una cosa, no. Y eso de verdad tiene peso judicial, ¿no?, espiritual. Cuando usted determina sobre el enemigo, ¿no es cierto?, determinadas palabras que Dios envía, ¿ya?, lo afectan. Por eso cuando la Biblia dice que Dios anuló las actas de los decretos que nos eran contrarios, cuando nos habla un libro de Colosenses, ¿cierto?, en el capítulo 3, ¿qué está hablando el Señor? Está hablando de decretos, o sea, de un documento legal, donde hay una sentencia, decreto, se decreta tal cosa. Sin embargo, lo que Jesucristo hace es anular el decreto y establecer otro. Por eso cuando yo, ¿no es cierto?, me voy con el Señor, Dios anula muchos decretos que el diablo tiene sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la ley de vida en Cristo tiene más poder que eso. Por eso es interesante ir viendo esto, porque ya, si usted se da cuenta, ya estamos tocando aspectos concretos de la vida nuestra, ¿no? Y si usted da cuenta que las leyes que rigen nuestras vidas ya, nos van afectando a nosotros, así como existe un mundo físico, existe un mundo espiritual. Ya, y la verdad que yo he escuchado a maestros predicadores, hombres que aparecen en la televisión, las redes sociales, predicando, ¿ya? Existe, yo diría, un cierto grado de confusión del tema.
aparte de que el mal uso de todas estas verdades que Dios reveló, el abuso y el sobreabuso de estas cosas, han hecho de que pierdan autoridad y que en el fondo sean desechadas dentro de la iglesia. Una, porque de verdad es desconocer una realidad, ¿no?, que existe y que nosotros tratamos de cerrar los ojos y de no verla. Vamos a la palabra, entonces vimos de la palabra. Y nos olvidamos que el autor de la palabra es el Espíritu de Dios, o sea, un espíritu. Entonces no podemos negar la realidad espiritual que existe. No podemos negar. Necesitamos nosotros entender esta realidad. Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque estas cosas yo las fui aprendiendo con los años, que cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando comienza a hablar de la armadura del creyente, dice que nosotros no tenemos lucha, desde eso va desde el versículo 10 en adelante, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernación, ¿no es cierto?, de autoridades espirituales en las regiones celestes. En las regiones celestes. Entonces uno se puede imaginar cuáles serán las regiones celestes. Y la verdad que la palabra griega que aparece ahí es la misma palabra, creo que es epumeranía, que tiene que ver con la atmósfera, con el aire que rodea, en el cual respiramos nosotros. El aire que a nosotros nos da la vida, ¿cierto? Nosotros respiramos aire. Bueno, en ese aire es donde está operando todos estos seres espirituales. Si nosotros nos vamos como en las películas de la Guerra de las Galaxias. No es sobre nuestras cabezas. Todo este aire que está atmosférico, donde se desarrolla la vida humana, y allí es donde está el hábitat de estos seres, ¿no?, que están trabajando sobre los hombres. No están allá como detrás del planeta Júpiter, Saturno, o de la nebulosa tanto, o de la galaxia tanto. No, tienen que ver porque, entiende usted, que estos seres están haciendo daño a los humanos que viven en un aire atmosférico. Y cuando nosotros entendemos de que el aire en el cual nos rodea, en el cual respiramos, el aire atmosférico nuestro, es el hábitat de todos estos seres, y que están inmersos en nuestra vida, y que están interactuando con nosotros en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y metiéndose en nuestros cuerpos, están acá. Por eso es que cuando Juan nos habla y nos dice que la luz vino al mundo, ¿no es cierto?, que la luz vino al mundo y los hombres llamaron más las tinieblas, porque había tinieblas, había oscuridad. Entonces nuestro aire atmosférico está lleno de aire y de oscuridad. Y es aquí en esta región donde se mueven todos los seres espirituales, mayoritariamente de maldad. Es el mundo. Ahora, la palabra espíritu, vamos a analizar mucho la palabra espíritu, viene del hebreo, que es la palabra ruaj. Ruaj es en hebreo es aire, viento. Y que viene del griego neuma, de la palabra neumático. ¿Qué es lo que es lo neumático? Aire. Por lo tanto, ¿de qué está hablando la palabra neuma? Del aire. ¿No? Entonces el espíritu, ¿qué es lo que es? Aire. ¿Ya? Entonces la clave es que nuestro aire, atmósfera, es donde opera lo espiritual. La vida humana depende de nuestro aire o atmósfera. Este es el hábitat, donde vivimos y donde se da la vida. Si alguno quiere tener parte con los humanos, debe hacerlo en su hábitat. Los espíritus operan en esta región. ¿Ya? Y por eso que también Pablo nos habla de un príncipe, eso en Efesios 2:2, dice el príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿cuál? El príncipe, o sea, un ángel superior, que gobierna esta región. Por eso Juan dice que su cosmos, es decir, que el mundo, es gobernado por el maligno. Por lo tanto,
La palabra espíritu es esencialmente aire. Por eso cuando nosotros comenzamos llamémoslo así, como activar, ¿no es cierto?, a nuestro espíritu que entra en comunión con el espíritu, tenemos que comenzar a decir las palabras al aire, ¿no? Aunque a veces oramos en nuestro corazón. Por eso es necesaria la confesión de pecado para que todo el mundo escuche. Tenemos que confesar a Cristo para que todo escuche. Porque la dimensión del espíritu, del aire, no es como la nuestra. Nosotros estamos sujetos a un cuerpo que nos tiene en un espacio y en un tiempo. Los espíritus no están sujetos a eso. No. Los espíritus se mueven en otra dimensión. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hemos visto en esta primera lección. Resumiendo entonces, dijimos que la Teología Ministerial 1, que es el curso que estamos tratando, es un curso eminentemente cuyo objetivo es una verdad práctica, es decir, usted va a aprender cosas que le van a servir para su vida práctica, para su vida cotidiana, para su vida de creyente, de cómo enfrentar realidades, de cómo enfrentar circunstancias, ¿no? Y para eso va a conocer algunas verdades y algunas realidades que vamos a ir tocando, como los conceptos básicos que estuvimos mirando, que estuvimos viendo, ¿ya? Como salvación, ¿no es cierto?, pecado, vida eterna, regeneración, santificación, todos esos conceptos que son, y la parte de la ley, que son cosas que van directamente relacionadas con la administración de las vidas, ¿ya? Y luego entramos a ver entonces lo que era espíritu, ¿no? Para ya dejar y hablar un poco de que el mundo del espíritu se mueve en nuestro aire atmosférico. Ya. Estamos llegando al fin de la primera clase. ¿Ya? Le va a llegar un cuestionario dentro de la próxima semana donde usted va a tener que responderlo, ¿ya? Y enviarlo a un correo, porque yo se lo voy a enviar por correo a su correo para que usted lo reciba, lo conteste. Este video usted lo puede ver las veces que quiera, ¿no es cierto?, en su casa, tranquilo, a lo mejor si trabaja en la noche antes de dormirse, mejor lo va a ver por parte, lo que sea. Lo importante acá es que usted lo haya visto, lo haya escuchado y que vaya recibiendo esta enseñanza que le esté trayendo luz. Recuerde siempre, la enseñanza es luz, dice un proverbio. Bueno, usted ha estado recibiendo luz. Y que esta luz alumbre, ¿no es cierto?, su entendimiento y su corazón para que usted pueda ver la realidad de Dios, ver cómo Dios ve las cosas y ver también cómo Dios lo ve a usted, cómo Dios me ve a mí, cómo Dios te ve a ti, y cuál es el interés que Dios tiene de obrar en tu vida, de hacerlo así profundamente, desde tu propia naturaleza, ¿ya? Para transformarte, para regenerarte, para hacerte una nueva persona, para que vaya formando en ti, vaya modelando a Jesús, de tal manera que cuando venga el rapto, ¿no es cierto?, el Señor te levante, porque tú eres de Él, porque le perteneces a Él. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima clase.